Cuando yo entro a la página inicial de Family Search, esto es lo que yo encuentro. Aquí ya ingresé mi usuario, ingresé mi contraseña y esta es la página inicial. Entonces, si uno presta atención aquí del lado derecho, hay una sección que dice tareas recomendadas. En algunos casos puede ser de que tengamos muchos nombres en esa sección, en otras puede ser que no la tengamos, pero esta es solo una de las maneras de poder ampliar nuestro árbol. Eh, las tareas recomendadas, voy a centrarme específicamente en la que dice registros. Y cuando uno da clic en registros, salen nombres y unos botones azules. ¿Qué son los botones azules? Cada uno de esos botones azules lo que significa es que hay una coincidencia entre un registro que tiene Family Search en sus 6 billones de imágenes y una persona en nuestro árbol. Yo le llamo el robotito de Family Search. El robotito de Family Search lo que hace es que revisa todas las imágenes que ya están indexadas, que ya se extrajo la información de los nombres, y luego busca a ver si hay una coincidencia con algunas de esas imágenes indexadas con alguien de mi árbol. Y cuando hay una coincidencia, entonces el robotito me pone un botón azul. Me dice, aquí hay una imagen que probablemente coincide con un pariente que usted ya tiene en su árbol, revísela. Lo útil de utilizar estos registros sugeridos y los botones azules es que la mayoría de veces cuando yo entro a revisar un botón azul y veo la imagen, muy probablemente voy a encontrar más personas. Voy a encontrar nombres de los papás o inclusive un pariente que llegó a dar parte de un evento, ¿verdad? En algunos casos de los matrimonios inclusive hay información hasta de los abuelos o más allá de los abuelos. Entonces voy a tratar de enseñar de manera sencilla cómo trabajar uno de estos registros sugeridos. Y voy a utilizar este pariente mío que se llama Guillermo Antonio Cordón. Como Family Search me está dando esta sugerencia, yo no sé al principio exactamente de qué se trata. Lo que debo de hacer es darle clic en el botón que dice ver mi parentesco. Esa es la primera cosa. Entonces, doy clic en ver mi parentesco y aquí me doy cuenta que Guillermo Antonio es el esposo de la hermana de mi abuelo. Entonces aquí está Guillermo, ¿verdad? Ahí está el parentesco. Entonces voy a dar clic en el nombre con el botón derecho y abrirlo en otra pestaña para revisar la información que yo tengo en el árbol familiar. Esto es lo que yo tengo en el árbol familiar. Solo dice de que nació en el año 1877 y que está fallecido, pero no tengo más información de él. Y luego en la parte de abajo aparece 2 cónyuges y no aparece ningún hijo de esos cónyuges. Ok. Entonces, ahorita ya ubiqué que se trata efectivamente de un pariente mío del árbol. Regreso entonces a la pantalla del botón azul y voy a empezar a trabajar este botón azul que aparece aquí. Entonces, le doy clic en el botón azul y al ampliarlo me dice que Family Search tiene 3 registros, o sea, 3 imágenes indexadas de este pariente mío. Voy a darle clic en la última y aquí dice que hay un registro donde está Guillermo Cordón, Isabel Cordón y un hijo. Entonces voy a usar la opción de revisar. Clic en revisar. Entonces, otra vez, aquí lo que estoy haciendo es revisando la imagen que Family Search tiene y que probablemente es una coincidencia con mi pariente. Entonces, cuando yo reviso un botón azul, un registro sugerido, tengo que darme cuenta que hay varias secciones. Está primero la sección de mi árbol familiar. Eso es lo que yo tengo en mi árbol familiar.
Luego aquí abajo está la sección del registro sugerido de Family Search. Y del lado derecho está la sección de la imagen original. Esas son las tres partes. Entonces, cuando yo llego acá y veo que está el nombre de mi pariente, Guillermo Antonio, lo primero que yo debería hacer es revisar la imagen y para ver si todo lo que se transcribió aquí en la parte izquierda del registro indexado es completo, porque algunas veces puede haber más información inclusive de la que está indexada. Voy a dar clic sobre la imagen. Al hacer clic sobre la imagen, entonces tengo acceso al propio registro y la propia imagen del registro. Por cuestión de tiempo no la voy a leer toda, pero sí voy a mostrar una cosa que yo encontré al ver la imagen que es diferente del registro indexado. Y es que aquí en la parte de abajo dice que esta persona juventina, eh, la fallecida era soltera, es una mujer. Sin embargo, la indexación que fue hecha por un voluntario la colocó como varón y ahí encuentro una discrepancia, ¿verdad? Pero es interesante que aquí encuentro a Juventina Cordón, que nació en aproximadamente 1923 y que es hija de Guillermo Cordón, que es mi pariente, e Isabel Cordón. Entonces acá, ya leída la imagen, yo regreso al cuadro anterior donde estoy analizando todas las partes y voy a utilizar la opción que se llama revisar y adjuntar registro. Ese es el siguiente paso. Entonces, le doy clic en revisar y adjuntar registro y aquí voy a la última parte del proceso. En esta última parte del proceso me aparecen entonces del lado izquierdo la información que tiene Family Search en el registro indexado y del lado derecho está la información que yo tengo en mi árbol. Y aquí veo que es interesante que Guillermo, que aparece en el registro sugerido, coincide con mi antepasado Guillermo. Su esposa Isabel también. Pero Juventina, que es esta hija que falleció, yo no la tengo en mi árbol. No está en mi árbol familiar. Entonces, aquí, gracias a un registro sugerido y a que lo revisé y lo leí, yo me doy cuenta que hay una persona más que puedo agregar a mi árbol familiar. Entonces, aquí el proceso en esta parte es que yo uso estos botones de comparar, ¿verdad? Ahorita ya lo leí y ya comparé de que sí son las mismas personas. Utilizo la función de adjuntar y eso lo que hace es que toma la imagen y la asocia a mi pariente y la deja como una referencia. Entonces le doy a adjuntar. Isabel Cordón también la comparo y la adjunto. Y en el caso de Juventina Cordón, que yo no la tenía, utilizo el botón de agregar. Y entonces aquí la agrego a mi árbol familiar. Solo que voy a utilizar voy a hacer un pequeño cambio. En lugar de ingresarla como masculino, que es lo que me sugería el registro indexado por un voluntario, yo hago el cambio y la registro como femenino, ¿verdad? Porque una cosa es el registro sugerido de Family Search y otra cosa es el registro en mi árbol. Y yo en mi árbol lo voy a colocar de manera correcta como femenino. Le doy clic en crear una nueva persona y entonces ahí está agregada a mi árbol familiar, ¿verdad? Voy a regresar al registro de Guillermo Antonio, ese es el que yo tenía, donde originalmente no tenía hijos, Guillermo e Isabel, pero ahorita que le doy refrescar a la página de información de mi pariente y regreso a ver la información,
veo que ahora ya está ingresada Juventina. Entonces, este es un ejemplo de cómo revisando los registros sugeridos, los botoncitos azules que aparecen en esta pantalla inicial de Family Search, revisando cada uno de estos, yo voy a ver información en imágenes que yo no sabía que existía, registros de nacimiento, matrimonio, de función de mis parientes, y muy probablemente en esas imágenes voy a encontrar información que me permite ampliar mi árbol familiar más allá de lo que yo ya tenía ingresado.